como todo el mundo, de la adolescencia uno pasa a la juventud. Y normalmente, cosa que uno no tiene la perspectiva, normalmente cuando uno es un chiquillo adolescente es un imberbe. Normalmente cuando una persona es una persona muy joven o es muy torpe o por obvias razones es inexperta. Cuando pasan los años te vas dando cuenta lo inexperto, imberbe, cuando eres treintón, lo tonto e idiota que eras cuando eras chibolo. Cuando eres cuarentón te das cuenta que la verdad es que no habías vivido tanto cuando tenías 30 años. Cuando uno revisa la historia se da cuenta que en las grandes civilizaciones, de todas las latitudes, había más o menos, por aquí o por allá, un consejo de gerontes, la gerontocracia. Los abuelitos, los que tienen canas, en diferentes formas. ¿No es cierto? En el incanato también había sus consejeros del Inca, ahí estaban los de Camelot con la gentita del rey Arturo, también estaban los senadores romanos, Julio César, Pompeyo, Craso, y había lo mismo con todas las civilizaciones habidas y por haber. Quien no le hacía caso a la gerontocracia normalmente terminaba mal. Ejemplos hay un montón. Hitler, Mussolini, Stalin no le hicieron caso a los viejos que le decían no hagas tal o cual cosa. Por eso, respetando las canas de quien está con nosotros, que se llama Antero Flores Arauz, que es un político ducho y experto, le voy a pedir que me haga casi una interpretación más que política, psicológica, cuando no psiquiátrica. Ya sé que el tío Tito era el odontólogo y Antero es el doctor en Derecho, pero la idea es, Antero, buenos días, preguntarte por cómo percibes ya como padre de familia, como senador, como pope, como geronte, lo que está pasando con el Perú. Después vamos a hablar del detalle, seguramente, de que si Salaverry, que si Chávarri, que si Keiko, pero si Alan. ¿Qué está pasando con el Perú que nos estamos sacando los ojos los peruanos? Antero, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Cómo te ha ido? Primeramente, para agradecerte que tan educadamente me hayas dicho viejo, pero no importa. Segundo, es cierto lo que tú dices. Se requiere para muchas cosas, uno, conocimiento. Si no conoces, estás fregado. Pero también necesitas la experiencia, lo vivido. No solamente lo que te dicen los libros, no solamente los textos, no solamente lo que aprendiste en el colegio o en la universidad, sino adicionalmente la calle, la experiencia, el haber vivido, el haber tenido situaciones complicadas y haber sido resueltas. Entonces, como tú también bien dices, en todas las civilizaciones has tenido los consejos de ancianos, el Senado, los orejones, etcétera, etcétera, etcétera. Porque era básico, inclusive en comunidades como las judías, normalmente hasta sus conflictos comerciales no van normalmente al Poder Judicial, no buscan tampoco arbitrajes de derecho. Van a un consejo de ancianos que los busca conciliar. ¿Por qué? Porque han tenido experiencia. Y eso es básico. Y lamentablemente no se está considerando en el Perú la experiencia. Tan prueba es la locura que han hecho el Congreso anterior de no permitir la reelección de alcaldes y gobernadores. Y dos, de este Congreso de haber aprobado en primera votación y luego llevado esto al referéndum pedido por Vizcarra, el tema de la no reelección parlamentaria. Entonces nos olvidamos de la historia, que la experiencia es importante. ¿Qué estamos viendo, avisorando para el futuro? Que si seguimos con esta crispación, este enfrentamiento, etcétera, un poco que están aventando al país ante el fracaso de lo que se llamó el gobierno de lujo, el gobierno del desarrollo, el gobierno de las inversiones, etcétera, que no sé dónde están. Ante ese fracaso, hasta este momento por lo menos, te están aventando el electorado a la otra antípoda, a la antípoda de la izquierda, a la antípoda de creer que para repartir no hay necesidad de producir y tú no puedes repartir lo que no existe. Entonces nos están llevando a esos populismos y estamos viendo cómo, por ejemplo, el sur del Perú ha sido captada por una izquierda que no cree en el desarrollo a base de la inversión, no que es la que genera trabajo y el trabajo bienestar. Yo ayer lo conversaba con Rodolfo Banquero Cánovas, amigo mío y oyente del programa, y decía, ¿qué pasa con el proceso histórico del Perú, no? ¿Por qué siendo el Perú un país tan rico,
un país tan vasto y tan diverso, cultural, racial, históricamente, no tiene el derrotero de otros países que teniendo menos, tienen a la hora de la hora mucho más. No sé, te puedo hablar de Japón, te puedo hablar de Singapur, te puedo hablar de Suiza, en donde tienen los mejores chocolates del mundo y nunca han sembrado una planta de cacao. Entonces, y donde tienen hasta tabaco. Hasta tabaco. Entonces, digo yo, en la historia del Perú, los enfrentamientos que los civilistas, que los odristas, que los apristas, que los comunistas, que los senderistas, que los emerretistas, ahora que los fujimorismo, es el neo-antiaprismo, siempre hemos sido los peruanos los que hemos puñaleado a los peruanos. Hasta en las revoluciones, que si los Gutiérrez, que si los colgaban, que si, no sé, que si Salaberry, que si Orbegoso, que si el Alto Perú, que si los chilenos antes que Piérola, que si Prado, que si Viajó, que si Belaúnde, que si Velasco. Los grandes conflictos del Perú siempre han sido hacia la interna. Y cuando tuvimos un gravísimo conflicto externo que termina en una guerra, porque comienza con un conflicto económico, que es la guerra del salitre, la guerra del guano, nos encuentran los peruanos enfrentados. Tal es así que en Arica tenía un ejército con diferente calibre, Alfonso Ugarte, que era tarapaqueño más que peruano, digamos las cosas, que Bolognesi, que era un señor que tenía tu edad, no era un anciano, dicho sea de paso, que había regresado para volver a ser coronel de los ejércitos peruanos y que muere pidiendo ayuda a una Lima, en donde no había pues ni internet ciertamente, ni las comunicaciones, pero que muere pidiendo ayuda, como Grau muere pidiendo ayuda a una Lima sorda y les decía no tenemos armas y los chilenos se están armando tiempo antes. Siempre nos hemos peleado entre nosotros y siempre hemos malogrado un buen momento, sea del guano, sea del salitre, sea de la pequeña revolución industrial que hubo en el Perú en la década del 60, la pesca, hasta Banquero, que fue un monstruo, lo matamos. Visionario. Lo matamos. O sea, los peruanos terminamos matando al más grande empresario de todos los tiempos y no valoramos, por decirte, al señor Lingley. No lo valoramos. Dionisio Romero es un perseguido. Los Brescia son unos desgraciados. Alberto Benavides de la Quintana no sirve para nada. Y en Estados Unidos, en cualquier lugar del mundo, sus millonarios son héroes. En Estados Unidos hasta Tesla, que no era americano, lo reivindicaban. Pero acá odiamos todos los políticos. Ninguno sirve. Hemos visto lo que yo creo en el más grande linchamiento de la historia del Perú reciente. En los últimos 100 años yo no he visto nada parecido a lo que le han hecho a Chávarri. Nada parecido. O sea, ¿qué nos pasa? ¿A dónde estamos yendo como país? Yo siento, Antero, que de acá a 5, 6, 7 años va a volver sendero. Mira, para que veas a dónde estoy llegando. Mira, tienes mucha razón, pero inclusive en algo que has dicho sobre Grau. Grau no solamente pidió la ayuda e hizo ver las carencias cuando ya se estaba en la guerra. Él lo previó, antes lo pidió. Hay un discurso que es espectacular y una carta que dirige a su ministro, en ese momento era de guerra, y realmente previó lo que iba a pasar. En fin, ¿qué es lo que nos pasa? No hemos entendido hasta ahora que todos los peruanos debemos ser hermanos. Y puede ser contendor político, pero eso no es ser enemigo. Y acá nos tratamos no de hermanos peruanos, sino de enemigos. Y una de las cosas que tenemos en el chip del cerebro es el palo encebado. Nos jode, y disculpan el término, en general, y le jalas el pantalón al que está subiendo en el árbol. No quieres que haya triunfo, no quieres que haya éxito. Y esto se debe a la falta de enseñanza en valores. Esto es de largo aliento. Tienes que comenzar y darle, que no somos enemigos, somos contendores, o podemos serlo políticamente, pero, a ver, y que tienes que tener un solo norte. Pero no hay, el norte en el Perú es odiar. Ahora por decirte, ¿no? Por eso, para comenzar a tratar. Por eso es que te decía que la realidad es esa, pero ¿cómo enfrentarla? ¿Vas a solucionarlo de la noche al día o del día a la noche? No. Ante el gran odio que genera, por 1000 razones, Sendero Luminoso y el terrorismo del MRTA de la década de los 80, que se incuba en la década de los 60, se organiza en los 70 y se comienza a ejecutar con muerte e insanía en los 80 y parte de los 90.
Supuestamente era lo peor que le podía pasar al Perú, lo de Sendero Luminoso. Llega Fujimori, hace lo que hace, se tranquiliza supuestamente el Perú. Pero toda esa gente de izquierda y de extrema izquierda quedó odiando por mil razones. No solamente a Alan García, que les quita la posibilidad de ser una generación exitosa desde el punto de vista del izquierdismo, que agonizaba en el mundo, pero seguía viviendo dentro del Perú. Agonizaba en el mundo por la caída del muro de Berlín, por la derrota del comunismo chino, por la caída del comunismo alemán, por la caída del comunismo italiano. El hecho es que en el Perú los no alineados son un fracaso, pero había un odio izquierdista. En ese momento no había derecha a quien odiar, la derecha era la tradicional, la civilista, los blancos, los limeños, los industriales, ¿no? Terminan acrisolándolo en Alberto Fujimori, porque esa es la hora del vencedor de Abimael Guzmán, que era el epítome de la izquierda, ya más reaccionaria y más bestial. Entonces, ese odio ha quedado enquistado. Alberto Fujimori tiene muchas cosas buenas y muchas cosas atroces. Pero claro, la agenda antifujimorista suple a la gran agenda antiaprista de los 80, con la que llega Fujimori, y anteriormente la gran agenda antiaprista de la década del 60 y del 50 y si quiere, los 70 de los militares. Pero siempre es un odio, no es un pro. Vamos a odiarnos. Y esa dinámica del odio ha seguido dando vueltas en el Perú. Ahora está pagando los platos rotos Keiko y probablemente los pague Alan García en breves días, termine preso. Ok, perfecto. ¿Y qué más va a pasar con el Perú? Porque el Perú no está siendo bien gobernado. El hecho que Adubí quiera que Puno sea más boliviano que peruano y que comencemos con los odios en Arequipa, en Moquegua, en Ayacucho, en Huancavelica, en Cerro de Pasco, en Cajamarca, te dice que el Perú no está yendo un buen derrotero porque además la economía no está yendo bien y la seguridad ciudadana no está yendo bien. El hecho que hayan baleado con 5 balazos a un chiquito de 22 años que es regidor de Carmen de la Legua. Algo está pasando. Hay demasiado odio. Insisto, yo nunca he visto algo parecido a lo que ha pasado con Chávarri. Y yo he visto historia de odio en el Perú. Yo me quedo absorto cuando mi tío Alan Wagner dice que se tiene que ir hasta del Ministerio Público. Y me acuerdo cómo en la década del 80, después de que Alan García firme el contrato Júpiter 1, Júpiter 2 y Júpiter 3, en el cual el Perú cede su posición contractual para con la compra de los Mirage, la gente que odiaba al APRA y odiaba a Alan dijeron, este es tan ladrón como el otro Alan, y viene Fujimori, vota a todos los diplomáticos del servicio diplomático y condena a Alan Wagner al ostracismo venezolano. Le quitaron hasta su carrera, su país, se tuvo que ir del Perú. Sin embargo, él, que yo lo entiendo como un hombre honesto y bueno, porque yo creo que Alan Wagner es un hombre decente, le está haciendo lo que le hicieron a él antes a Chávarri. Chávarri, tú y yo sabemos que no es un delincuente, que no es cuello blanco, pero lo han triturado. Ayer en una diligencia, me encantaría ver la foto de la diligencia, en donde una fiscal hace ir a un patita para que señale, esa es la puerta de la casa de Chávarri, en donde presuntamente habrían llevado una entrada que habría mandado Oviedo para Chávarri, que no recibió Chávarri, sino el hijo. Ya la absoluta barbarie. Eso, Andero, televisado en vivo e indirecto en todos los canales de televisión. Lo han ajusticiado a Chávarri y anteriormente fue, no sé, el Contralor Alarcón. ¿Qué hay detrás de esto, además de los odios? Miles de millones. Mira esa foto, la que está a tu mano izquierda. Voltea y mira. Esa es la foto de la diligencia fiscal. Esa es la casa de Chávarri. ¿Qué hay atrás? ¿Impunidad multimillonaria de los que realmente vendieron al Perú por Odebrecht o solamente odio político? No, yo creo que hay las dos cosas. Y creo que hay una tercera, que es la irresponsabilidad. Y la irresponsabilidad que es también de algunos medios de prensa, que son los que te generan odios y están en el plan de acusetes permanente con razón o sin razón. Yo te pregunto, en todo esto que se está investigando, ¿hay acaso un delito gastronómico? ¿Es acaso delito almorzar con alguien o comer con alguien o ir a una reunión social? ¿Es delito que te manden unas entradas para un espectáculo público, para un que además no se las mandaron? Y pudieran habérselas mandado. ¿Y cuál es el problema? Y te decía también de la irresponsabilidad. Y tu tío Alan Wagner es mi amigo. No, mi tío le tengo gran cariño. Lo que está haciendo es algo indigno con su pasado y con la historia de su propia familia. Yo creo que ha cometido errores.
como cometió el error de siendo ministro, consejero, aceptar ser ministro de Estado en su momento, en el primer gobierno de Alan, o en el segundo, no me acuerdo. No, primer gobierno. Yo sé la historia. ¿Sabe cómo fue la historia? Alan Wagner no conocía a Alan García. Recibe una llamada, ¿no es cierto? Y Alan García, que tampoco lo conocía, que hasta el día de hoy no lo tutea. No. No se tutea. Me consta usted, que no se tutea. Se tratan de usted. Es una distancia respetuosa. Lo nombra y le dice, usted va a ser canciller. Y le dice, a embajador, le dice, disculpe usted, yo no soy embajador. Lo trae a Lima, lo nombra embajador, sin embajada, simplemente le dice, eres general sin tropa, para que seas canciller. Pero al margen de esa circunstancia histórica, él fue un perseguido político. Alan Wagner es un hombre íntegro, es un hombre bueno. ¿Cómo le puede estar haciendo esto a Chávarri? Sin ninguna duda que es bueno, pero se ha dejado envolver por toda esta caviarada y ha ido inclusive a cosas de falta de responsabilidad, como estar llamando a ir a estas marchas. Todos tenemos derecho a marchar, todos tenemos derecho a expresarte, pero la gente de nivel intelectual y político como Alan Wagner debería tener la mesura y prudencia de saber que se puede infiltrar en esas marchas cualquier persona antisocial y crearte un problema de sangre y de violencia enorme. Entonces, hay cosas que me pasa igual que a ti, que no las entiendo, sobre todo de gente que las han puesto en los altares como santones y de repente comienzan a decir cosas que no son de santones. O barbaridades jurídicas, por dar un ejemplo, ¿no? Históricas y antidemocráticas. Vamos de atrás para adelante, para poder entender esto del CNM y tal. El CNM detona porque el señor Gorriti lanza una serie de audios de los cuales el 95% no tiene ningún contenido delictual, que de repente dos podrían tener algo a investigar. Se editan, se ponen, se lanzan, entra una campaña inmensa de Canal N, Canal 4, RPP y todo, dice, acá hay una mafia. Acá hay una mafia en donde está Nostroza, que es un mafioso, que es un maldito, que es un tal por cual, que los cuellos blancos, que tal y tal. Y atacar a este pata, hasta que rascan la olla y encuentran que él conversa con Chávarri. El objetivo siempre fue Chávarri. Primero dinamitar el CNM porque era la máquina de la corrupción. En el supuesto que hubiera habido actos irregulares, lo que tenías que ir a sacar a determinado hombre del CNM y poner a quien lo suplía. Ir el orden democrático de que entre el suplente cuando cae el titular. Y que tenía suplente de gran nivel. Uno de ellos, Enrique Bedoya Sánchez, rector de universidades. Perdón. Fue rector de la Universidad Tecnológica del Perú y hoy día de las peruanas. O Marta Monge. Pero tenías, perdón, tenías. Lo que quiero decir, o Ruth Monge por decir. Pero, a ver, ¿cuál era el punto? Comienzan con que delincuente, cuello blanco, y habían arrastrar, y tenían que arrastrar el hilo conductor a este Chávarri. Esta fiscal que ha ido ayer a la casa hace casi un atestado, porque no es un escrito acusatorio, en donde dice que Chávarri es miembro de los cuellos blancos, porque aluden ahí que lo invitan a un almuerzo. No dice quién invita al almuerzo, quién va al almuerzo, de qué trata el almuerzo, sino porque dice que lo habían invitado a un almuerzo, lo ponen en el último como miembro de los cuellos blancos, y de ahí han comenzado a jalar la pita de manera asquerosa, en donde han hecho que la trayectoria impecable de una persona decente como Chávarri termine en esto, en ese dedito que ustedes ven y dicen, aquí está la casa en donde supuestamente yo entregué unas entradas que no se las di a él, sino al hijo. Yo pregunto, si yo llego a la casa de Antero Flores Arauz y toco el timbre y te dicen, vienen de parte de Philip Butters, no Philip Butters, vienen de parte de la Defensoría, vienen de parte del municipio de Conchucos, vienen de parte de no sé quién. De cualquiera. Y venimos a dar un sobre. Yo calculo que si no baja tu señora, que si no baja tu hija, será la empleada de la casa, o de repente tu hijo político, y si yo abro la puerta, le dan el sobre y está. Eso no te hace delincuente. Además, eso es algo a probar. Ya, por eso termina en esta diligencia. Pero en el interín había que tumbar a Chávarri, sea como sea, un tipo que lo han bombardeado mañana, tarde y noche, pero además había que petardear al CNM, han querido también hacer un golpe de Estado contra el Poder Judicial, atacando a Ángel Romero, a Elvia Barrios,
a la señora Aranda, que casi los han acallado y ellos no pueden hablar. O sea, lo que han querido hacer es un golpe de Estado. Y ahora, con esta barbaridad de la comisión de notables, tú eres un notable, tú conoces tanto más de derecho que Alan Wagner o que Delia Reboredo, pero tampoco puedo juntar a 5 Flores Arauz y decir, háganme en 12 días una reforma constitucional, 2 reformas, 3 reformas, 5 reformas constitucionales, y eso lo mando al Pleno, y si no lo hacen, lo cierro al Congreso. Eso es lo que pasó con el referéndum, y eso lo ha firmado Alan Wagner, que es una persona decente, Delia Reboredo. En 12 días no puedes haber cambios constitucionales ningún notable en ningún lugar del mundo antes, eso ha pasado acá. Ese es el referéndum, una comisión de notables. Mira, primer tema que ya se ha estado tratando, lo del fiscal Chávarri. Yo no veo por ninguna parte dónde están los delitos, pero sí ha tenido graves errores. Seguro. Y el primer error, creo para mí, fue juramentar como fiscal de la nación. Cuando ya tú estás cuestionado, tienes que levantar primero los cuestionamientos y arreglar las cosas para poder tener autoridad. Si tú vas debilitado, dejas de tener autoridad. Después, le dicen los fiscales inferiores la vela verde. Y no lo vota. Y no hace, votarlos hubiera sido peor. ¿Yo qué hubiera hecho? Les inicio el proceso en un artículo primero de la resolución y en uno segundo digo, suspendas el trámite hasta que termine lo del abajato. Pero hiciste, los pusiste en orden. ¿Dónde se ha visto que prácticamente hasta te menten la madre por exagerar? Sí, pero, te rompan tu árbol genealógico. Pero tú ponte a pensar, el día que juramenta Chávarri, el presidente no va. Y ya querían decir que porque el presidente no había ido, no tenía que juramentar. Proética, que es una ONG. Transparencia, que es una ONG. Que no representa a nadie. Que debe quedarse Sánchez. Sánchez ha estado 3 años de fiscal. Hamilton Carter ha estado 3 años de fiscal. ¿Qué avances hizo? Ninguno. Pero era un objetivo, porque claro, la gran corrupción del Perú controla gran parte de la Fiscalía de la Nación. Y había que frenarlo. Pero el ataque Chávarri es parte de, como el ataque al CNM. Ha salido gente notable del CNM, porque habían buenos, malos, irregulares, y los han tratado por la pata de los caballos. Pero el tema era dar un golpe de Estado light y disolver el CNM, disolver el Poder Judicial. Hicieron renunciar a Duberlí Rodríguez, que hasta el día de hoy nadie sabe por qué renunció. Y en la misma semana que atacan a Duberlí, repito, atacan a Ángel Romero, a Elvia Barrios y Aranda. Es decir, los arrinconan. O te callas o te fusilo. Yo he defendido a Duberlí porque lo conozco hace 40 años y es una persona decente y nunca le he conocido nada impropio. Por eso lo defendí y salió libre en el Congreso. Él actuó pretendiendo no generar más problemas al Poder Judicial y lo logró. O sea que su estrategia fue buena. Pero en el tema del Ministerio Público se han cometido muchísimos errores de todos. Esto es un festival de errores. El Poder Ejecutivo, ¿qué es esto de por un asunto doméstico el presidente de la República deje una reunión internacional oficial con el país más importante de Sudamérica? Inentendible. Con el cual tiene muchas cosas que hablar, por dar ejemplo, todo el efecto lavajato, que la gente lo entienda, es consecuencia de que una potencia hegemónica sudamericana como Brasil, que es la 6ª o 7ª economía del mundo, ha tenido una injerencia política, económica y de corrupción en el Perú por una política de Estado dada por Lula y por Dilma. Es algo grave que ha lesionado nuestras relaciones bilaterales con los Brasil. Entre un tipo con una diferente manera de pensar como Bolsonaro, lo mínimo es que te tomas un café para decir qué vamos a hacer en la agenda. Felicitaciones al nuevo presidente. ¿Qué cosas podemos hacer? Y priorizarás qué haces. El señor viene y él se manifiesta como que está preocupado porque saquen a 2 fiscales, algo que es mínimo y doméstico. No solamente doméstico y mínimo, sino que nada impedía postergar estas cosas un día, 5 horas, 8 horas. No iba a pasar absolutamente nada. Por eso te digo que hay un cúmulo de errores. El presentar este proyecto de ley de emergencia y de reorganización
del Ministerio Público cuando es un ente autónomo, rozando con la Constitución, friccionando contra la Constitución? ¿Valía la pena todo esto? Tú has sido ¿Valía la pena lo del Congreso? Perdón, y otro error más, que tenía Chávarri una serie de acusaciones, no tramitarlas. Por eso te decía que todos han cometido errores en este festival en que yo, la verdad, no encuentro, no sé si habrá algo atrás que no conozca, pero hasta ahora, de lo que hay, yo no encuentro delito de Chávarri. Cuando no solamente delito, sino falta ética. Si Antero Flores Arauz no quiere contar públicamente que fue a almorzar a la casa de Philip Butters, no lo cuentas, pues. Oye, pero para contarlo o no contarlo, primero tendrías que invitarme. Pero por supuesto, te voy a invitar, pero no voy a hacer que vaya alguien al almuerzo cuestionado y van a decir que tú comiste el mismo plato con tal o con cual, pero porque ahora es delito hacer eso. Miren lo de Chávarri, fue una reunión, supuestamente, con periodistas. Nadie sabe hasta el día de hoy quiénes fueron los que fueron, ni qué trataron lo que trataron, ni el menú. Pero fue a la reunión. Y por eso de los cuellos blancos. Es un no, pero no pues. O sea, a ver, ¿cuál es el hecho imputado? Que lo invitaron a un almuerzo de periodistas. Bueno, y ahí... ¿Cuál es el delito? Es que ahí fueron y articularon su imagen. Perdón, él ya estaba electo por la Junta de Fiscales. Zoraida Ábalos, Pablo Sánchez, y habían dicho que él iba a ser el fiscal. ¡Ya está! Además, ¿de qué te servía generar corrientes de opiniones externas si los electores eran otros? Perdón, ¿acaso el señor Pablo Sánchez no ha contratado a Pedro Salinas? Todo el mundo sabe a qué se dedica Pedro Salinas, es lobista, es hombre de imagen. Freddy Chirinos es lobista, hombre de imagen, ha sido asesor de PK, de Meche Arau, y le hicieron un almuerzo. Además que costó un huevo de plata para limpiar la imagen del señor Sánchez, que supuestamente estaba de salida, pero para que se quede. Eso, que a mí me puede parecer bien o mal o regular, tampoco es un delito. Y se gastaron 7.000 soles en el trámite y en la comida y en el menú. Invitaron a, no sé, a Mónica Delta, a Aldo Mariate, y ahí. Bueno, por ir a un almuerzo donde no saben ni el menú ni quiénes fueron, comenzó esta vaina. ¿Cuál es el tema? Que ahora me vienen con que el presidente presenta un proyecto de ley, yo no siendo abogado, teniendo algún conocimiento jurídico, yo calculo que si un asesor tuyo, cuando tú has sido congresista, te presenta una barbaridad como esa, donde te dice, Antero, presenta una ley para nombrar en emergencia la Fiscalía de la Nación o tal órgano independiente del Estado, como el Poder Judicial, porque las encuestas dicen que está mal, tú lo vas a agarrar, vas a cerrar la puerta y le vas a meter una carajeada a tu asesor y decir, ¿tú estás loco? ¿Cómo se te ocurre que yo siendo congresista voy a hacer una barbaridad porque Ipsos Apoyo dice que hay que hacerlo? Y ahí quedaba. Bueno, esto lo ha hecho el presidente de la República. Mira, aquí yo le encuentro dos posibilidades. Te presentan un proyecto de ley después que hay este tema de Chávarri, se viene corriendo el presidente de la República de Brasil y al día siguiente, o pasando 24 horas máximo, se presenta este proyecto de ley al Congreso. Una cosa de esa naturaleza, que tiene que ver con temas constitucionales, con ley orgánica, el decreto legislativo 052, etcétera, ¿se puede hacer en tan corto tiempo? Esa gente no come, no duerme. Yeah. Ahí comenzamos. Por eso. Ahí entra Taller Salaverry. Si me permitas terminar. La verdad es que lo veo poco lógico que en tan poco tiempo se pueda hacer un proyecto de ley en esa naturaleza. ¿Quiénes han sido? No sé, pero evidentemente por la factura de este proyecto no lo ha hecho Carniluti, no lo ha hecho Kelsen, no lo ha hecho ninguna masón, no lo ha hecho ninguna de las figuras mundiales del derecho. ¿Quiénes lo habrán sido? No sé, pero por la factura dan la impresión de gente sin nivel jurídico. La otra posibilidad es que como eso no se puede hacer en tan corto tiempo, esto estuviera listo de antes. Y han aprovechado una oportunidad de lío de Chávarri para soltarlo. Yo más creo en esta segunda posibilidad. Ya, pero Antero, así lo hayan hecho de improviso o antes, cosa que simplemente agravaría el diagnóstico,
es una barbaridad jurídica. Un amigo mío Pero me sin decía, ninguna duda. el presidente tiene que declarar en emergencia. Discúlpame, eso es lo que hizo Fujimori. Cuando Fujimori dice disolver, Fujimori en un día se bochó al Poder Judicial, al Poder Legislativo, al Tribunal Constitucional, que era el Tribunal de Garantía. En un solo día, eso se llamó golpe de Tribunal Estado. de Garantías Constitucionales. Y sacó tanques, ¿no es cierto? Tomó a los medios de comunicación, sentó a los ministros. Hay un señor de la Puente dijo, no, esto es una barbaridad, yo me quito. Entonces se quedaron, hizo el golpe el 5 de abril, que tenía 86% de aprobación por Ipsos Apoyo. Porque según lo decía Ipsos Apoyo, y seguramente 90%. Pero lo que voy es que eso se vuelve a pasar ahora, porque el presidente dice que tiene que hacer eso. Y el señor Salaverry dice, sí, hay que exonerar del trámite de comisiones para llevar esto de una buena vez y hacerlo al tuntún. O sea, el presidente del Congreso hace algo ilegal, No hace. No. Se puede exonerar. No. Lo cual está pésimo por un asunto tan importante. Pero sí se puede. Pero ¿dónde está la ilegalidad? No en la exoneración del trámite, en admitir una barbaridad, porque tú puedes exonerar el trámite para algo que hace un sentido, pero tú no puedes exonerar un trámite para un presidente de la República que dice que en buen romance disolver el Poder Judicial. Claro que puedes exonerar el trámite. El día de mañana se levanta el presidente y dice, ¿sabes qué? A mí, por dar un ejemplo, yo me llevo muy bien con Walter Gutiérrez en el plano personal. Yo también. Él se ha arrastrado para ser defensor del pueblo años. A mí me parece que constitucionalmente no debería existir, porque no sirve para nada, desde mi punto de vista y por mi gusto, la Defensoría del Pueblo. Pues el día de mañana... Vaya, estamos de acuerdo. Ya. El día de mañana, Ander es presidente, o Philip Quaker es presidente, y porque yo me levanto y digo, no sirve esto, le digo, Quique Bravo, Judy, oye, hazme un articulado y hay que poner en emergencia a la Defensoría del Pueblo y hay que cambiarlo. En lo que discrepamos es en lo que tú dices que Salaverry ha incurrido en algo que era ilegal. Él tenía que recibir el proyecto de ley como deben recibirse cualquiera. No, está bien. Y tiene que dictaminarse y debatirse. ¿Se puede exonerar de dictamen? Por supuesto, pero es un gravísimo error. Perdón, pero ante una barbaridad que es evidente, porque no ha habido un constitucionalista que lo defienda, tú fíjate, hasta los que son rojos o socialistas no lo defienden del punto de vista jurídico. Dicen, no, es que sí está en emergencia. El sentido común dice, esto es algo tan complicado, esto es algo tan delicado, que implica un golpe de Estado, porque el golpe de Estado es general o específico, que vaya a la Comisión de Constitución y ahí puedes llevar a todos los notables que quieras, a todos los constitucionalistas que quieras, y se sacarán los ojos para ver si es que este proyecto tiene una forma buena, mala o regular, o si es perfectible. No. Esto pasa cuando Salaverry está, como tú y yo sabemos, acogotado económicamente, porque sus empresas están quebradas. Él era supuestamente un empresario de construcción y ahora vive del sueldo de congresista. Habría que ver cómo hace para comprar esos ternos con ese sueldo, cómo mantiene a 2 familias, cómo paga la luz. Pero pregunto, si estás acogotado económicamente, acogotado políticamente, ¿por qué esta tontería de que tú ya no puedes ser congresista por la reelección? A ti, Antero, que tienes oficio, beneficio, patrimonio y historia, a ti te da igual porque te vas a tu estudio y si tú quieres lo cierras y sigues trabajando. Salaverry no tiene futuro político porque no puede ser ni alcalde ni presidente regional en el 2021 porque no hay elecciones. No puede ser senador, ¿no es cierto? No puede ser congresista porque supuestamente está impedido. Pero además, la plata que debe, se la debe al Estado peruano. Entonces, es un tipo acorralado, pero además le encuentran que ha fraguado escandalosamente 5 viajes en gasto de representación que han implicado cárcel para otro, como el famoso Comepollo. Entonces, es un tipo absolutamente acorralado. Si me pongo en el idioma caviar, deslegitimado, tiene que decir, vamos a exonerar el trámite de comisiones porque chápate que me meten preso. Pero eso no es ilegal. No he dicho eso. Eso no es ilegal. Correcto. No es conveniente, por supuesto que no es conveniente, lo he criticado. ¿Cómo salimos del hoyo? Están las imágenes del señor Salaverry en Roma y de paseo. A la hora y la hora, si Salaverry se va a Roma o si Marisa Glave está panza arriba en la playa, no es lo trascendente. Lo trascendente es que el golpe de Estado fue malo, porque la idea es mala
el corretear a Wagner hace 30 años era malo, el corretear a Chávarri ahorita es malo, lo que hizo Montesinos es malo, ¿no es cierto? El que nos saquemos los ojos los peruanos es malo, y porque además de ser malo es antiético desde el punto de vista político, económico y moral, porque lo que le estamos diciendo al Perú es que todos son ladrones, todos son sinvergüenzas en la medida de que sea un tipo que a mí no me cae bien. Y eso está mal. Hay algo que tiene que ver también con eso, que los mismos políticos, lo que le llaman la clase política, se hacen el harakiri permanentemente, creándose una serie de problemas para las acciones que pueden hacer como políticos e impidiendo que gente decente llegue a la política, porque lo desalientan. Mira tú, un pariente de un político no puede contratar con el Estado. ¿Por qué? No podrá contratar con la entidad de que su pariente es el representante, pero con otra sí. Oye, sacan una amnistía tributaria y te dicen, los políticos no pueden acogerse. Unidad de inteligencia financiera. Oye, te desvisten, te bajan el calzón, el calzoncillo. ¿Por qué? Porque eres persona políticamente expuesta. Entonces dime, con todo esto, ¿quién persona decente, salvo pues que sea muy, ¿qué te puedo decir?, creyente de la fe de los demás, acepte entrar en política? Por eso es que vemos que la mayoría de los que están, lamentablemente, no tienen ni el nivel intelectual ni el nivel ético. Mira lo que pasó. Estás pasó. diciendo a la gente relativamente o realmente decente, no te metas, porque acá te vamos a cuchillar. Si eres un fiscal de carrera como Chávarri, que tienes una foja de servicios impecable durante 35 no ha sido otra cosa más que fiscal. Nunca he escuchado que lo hayan coimeado, no tiene un patrimonio irregular, es un tipo que además es creyente, le gusta el fulbito, es un tipo tranquilo, ni amante tiene, porque lo han expulgado de arriba para abajo. Yo te pregunto, ¿no te parece que hay una gran similitud de lo que le pasó a Edgar Alarcón? Al cual terminaron de fusilar porque el hijo, él y la esposa, porque evidentemente con el sueldo de la Contraloría no le puede alcanzar a gran cosa, un tipo que estaba 25 años en la Contraloría, habían comprado y vendido unos carros. Y el Comercio, La República, Canal N, RPP, lo fusilaron porque cometió la barbaridad de decir, oye, esto de Chinchero huele mal. Olía tan mal que Martín Vizcarra, el actual presidente, decía, esa adenda es nociva, el contrato es nocivo, pero lo tengo que firmar. Al final no llega a ser una realidad el acuerdo de Chinchero y PPK lo defenestra, lo castiga y lo manda al ostracismo, como en la antigüedad, lo manda pues a Montreal, a Toronto. Pero el hecho es que fusilaron a Edgar Alarcón y hasta el día de hoy nadie sabe cuál es la falta. Y votaron al Contralor porque estaba cuestionado. La misma mecánica se hizo, recordarás, y lo repito todos los días para que la gente lo entienda, con el doctor Olórtiga, que era el esposo de Edita Guerrero, la cantante cumbia. Era el asesino de la esposa. No había estado ni en el momento del crimen, pero la había matado. Y un día, en ese momento estábamos en Exitosa, tomaron el testimonial, mira lo que te estoy diciendo, el testimonial de un cobrador de combi en Chiclayo, Quique recordará, que había escuchado que Polo Olórtiga le sacaba la vuelta a Edita Guerrero y un mototaxi, entonces por eso la había matado. Y eso salió en los medios. Yo te pregunto a estas alturas, esta chiquita Rosario Ponce, que podría haber sido tu hija antes, porque tu hija tenía un enamorado, he sido de camping a Marcahuasi con el enamorado, que hoy es el papá de tus nietos. ¿Esa chica mató a Ciro? Antero, el Perú es la primera potencia, cosa que es media triste, productora de hoja de coca en el mundo. La primera productora de pasta básica cocaína del mundo y muy probablemente también de cocaína del mundo que se va a Colombia y a México. Gerald Oropesa es el gran narco del Perú. Te estoy hablando de 3 psicosociales. Te puedo hablar del cuarto. Tú que eres futbolero, tú que eres peruano y tú que lo quieres a Paolo. ¿Puede de verdad pensar que un pobre mozo del Swiss Hotel lavó mal una taza en donde había habido un rastro de mate de coca y le sirvieron un café como el que te acaba de servir tú y tienes metabolito de cocaína mañana? Tu esposa va a pensar que te coqueaste,
¿Que tuviste sexo con una puta coqueada o que Philip Butters te dio el rastro contaminado porque Carolina es del Servicio de Inteligencia venezolano? Lo que te estoy diciendo, esas barbaridades han pasado en el Perú. Y se ha repetido eso todos los días. Goebbels es un pobre niño de pecho. Y Montesinos ya me da hasta ternura con lo que está pasando. ¡Por Dios! Sí, pero es verdad, la cantidad de barbaridades que hay. Pero fomentadas ¿por quién? Por esto. No te olvides de eso. Porque genera titulares y el titular genera venta y la venta genera beneficios. Entonces estamos también en la política manejando las cosas de acuerdo con los titulares. Porque los titulares te generan a su vez que las encuestas te lleven por otro camino. Esto es la encuestocracia. A ver, Judy no se puede acordar, Johnny, ¿no? Pero en la época de Montesinos, los titulares de los periódicos que él controlaba ponían en el periódico Castañeda Cabro. No lo ponían entre comillas, titular Castañeda Cabro. O Andrade Maricón. ¿Cuál es la que Diego se mata de risa? La que le quisieron hacer a Antero era de que era mujeriego. ¿No es cierto? Que Antero Flores Arauz era pipiléptico. Que Antero Flores Arauz, y lo decían los periódicos, el tío Antero pingaloca. Miren lo que les estoy... Yo lo he leído. Entonces, ¿cuál era la idea? Destrozarle la vida personal y familiar a Antero Flores Arauz. Y Antero Flores Arauz, a diferencia de Castañeda, que es un antipático, hizo la que hizo Andrade. Andrade se hizo el criollo, fue a los programas cómicos y se mataba de risa de su criollada. ¿Qué hizo Antero Flores Arauz? Se comió el sapo, seguramente en su casa, porque no creo que a tu esposa te haya festejado que seas pinga loca, ibas a los programas cómicos y eras el tío Antero, el picaflor, y la barajaste. Pero ponte a pensar que hubieran destruido tu matrimonio. No es que la barajé, es que lo tuve que llevar a la broma porque no era verdad. Y en mi casa sabían que no era verdad. Y en el supuesto que hubiera sido verdad. Pero no lo era, pues. Ya, pero no solamente no lo era, pero digo yo, ese es un arma para destrozar políticamente al que podía ser un candidato presidencial del PPC. ¿Esa era la idea? Entonces, claro, porque tú tuviste el arte y la concha y a una esposa que te quiere, que se comió el sapo. Porque el que tu esposa sepa que tú no eres un pendejerete o un pinga loca no quiere decir que la tía, la prima, la amiga, la calle, el club, tu hija le estén jodiendo la vida. Eso se lo quisieron hacer a él. Así es. ¿Me entienden? Entonces, eso de ahí comenzó así, no, discúlpeme, cuando Fujimori vota a la mitad del servicio diplomático, ¿no les hicieron fama de que eran cabros? Sí. Podían haber algunos, pero no eran todos, evidentemente. ¿Qué es lo que les quiero decir? Esos odios han vuelto ahora. De repente... Con mayor intensidad, incluso. Ya, ¿qué hacemos entonces con la señora Zoraida Ábalos? Que si el día de mañana hace algo que no le guste a Gorriti, le van a decir a la señora que es una cucufata evangélica porque está del lado del con mis hijos no te metas. Van a ir al templo evangélico y le van a tomar la foto con un fujimorista. Porque así como los asesores de ahora son fujimoristas porque han trabajado con un fujimorista, hace años fueron, no sé, nacionalistas. La señora votó por Carlos Ramos Heredia. Ya la quieren fusilar por eso. Es decir, o haces lo que yo quiero o te mando un balde de mierda y digo que eres o maricón o cabro, o pingaloca, o corrupto, o lo que sea, y te mato. Y hago una comisión de notables que evalúa si Antero Flores Arauz es bueno, malo, regular. Y por último, cambio la ley porque la comisión de notables quiere. Y si tu Congreso no quieres, te cierro. Por eso qué importante es que haya determinada prensa absolutamente independiente como la tuya, que pueda decir estas cosas y que pueda advertirlas. Porque la demás no lo es. Entonces, eso es, yo diría, no solamente necesario, sino indispensable para que la gente abra los ojos y volvamos a un derrotero que es lógico. Insisto, no somos enemigos. En política podemos ser contendores, pero hay que tener ¿qué te puedo decir? Un camino común y una meta común. Y hay que insistir mucho en eso, porque hay que hacer docencia, educación. La gente está necesitando eso porque se deja llevar mucho
por un titular pendejerete. Por eso Adubiri maneja ahora la región Puno. Por eso el señor Vladimir Cerrón maneja el centro del Perú. Así es. Y por eso el nuevo presidente de la región Arequipa, que tiene acusaciones de violación, pero es el nuevo gobernador regional de Arequipa, lo primero que hace es decir, tía María no va. Y por eso Mesías Guevara, que es de Acción Popular, lo primero que hace es decir, no, la minería no va. Ese tipo de cosas. Porque claro, si tú dices que la minería es buena, eres poco más que un maldito que odia los ríos. Oye, la minería de estos años no es la minería que tenías en los 50, en los 60, con los famosos relaves. No había ningún control medioambiental. Hoy día hasta el cierre de minas se hace prácticamente perfecto. La minería cambió en el mundo. Y acá tenemos una minería nueva, respetuosa de las comunidades, del medio ambiente, etcétera. Y esta confrontación artificial que se ha generado entre agricultura y minería es absurda. Y hay que decir las cosas, la minería genera riqueza, aumenta el PBI, mejora tu balanza de pagos, mejora tu balanza comercial. Es que Antero Flores Arauz ha asesorado mineras porque Antero Flores Arauz es hombre comprado por las transnacionales y patatí. Y además, recuerden, también es pinga loca. Entonces, esas argumentaciones bárbaras, digo yo, ¿por qué no van a Venezuela y le dicen a Maduro que cierre PDVSA porque han habido derrames de petróleo? ¿Por qué no van a Rusia de Vladimir Putin y le dicen que cierre pues los grandes pozos de petróleo que hay en la Siberia? Y a propósito de lo que tú dices, de los derrames, acá no hay derrames también en el oleoducto que maneja Petroperú. ¿Y dónde está el Estado que no ha metido en la cárcel a estos que han creado estos accidentes, entre comillas, que no son accidentes, sino que son medidas que han atentado contra la seguridad del oleoducto? Son acciones delincuenciales. ¿Están en la cárcel esas personas? ¿Saben ustedes quién uno de los ingenieros que hizo el oleoducto norperuano? Fue mi papá. Mi papá murió en el año 79. Del 79 a la fecha, ¿le han dado mantenimiento a los ductos del oleoducto? Entonces, claro, cuando hay un derrame, porque dicho se pasó, ni petróleo tenemos, ¿la culpa es de quién? ¿Del petróleo? ¿Del ducto? ¿Del presidente de Petroperú? No, la culpa es de nadie, la culpa es de la minería que malogra los bosques peruanos. ¿Hay accidentes en el oleoducto? Sí. ¿Ha Claro. habido falta de mantenimiento? Sí. Pero también acciones delincuenciales. Y de esa nadie está preso. ¡El sabotaje! Así es. Discúlpame. Así es. Lo que les quiero decir a la gente es que lo que está haciendo la prensa ahora es vil. Lo que se está haciendo con la política es vil. Porque no hay buenos de derecha ni buenos de izquierda. Si yo considero que Antero Flores Arauz es de derecha y yo tengo que discutir sus ideas de derecha, discutiré sus ideas. Lo que no puedo hacer es destrozar su vida personal, íntima, levantarle un muñeco, falsear la verdad, torcer la realidad, destrozarlo familiarmente para decir tú no me sirves. Eso es lo que se ha hecho con mucha gente. Por dar un ejemplo, Iván Noguera, el señor que el doctor Rock, es guachafo, es narcisista, es medio payaso, se tira al piso, quería que lo entrevisten cantando, es pisado, ¿no es cierto? Es lo que ustedes quieran, pero no es un delincuente. Mira, Él fue parte de un show mediático de 3 semanas. ¿Dónde está Iván Noguera? Pues ya está roto el CNM. ¿Quién puso Iván Noguera? Iván Noguera es el representante de las universidades privadas. Iván Noguera era una universidad muy chiquitita, muy nueva, de repente no tenían los pergaminos, pero la organización que lo pone a él como representante de las universidades privadas era un CNM hecho en el año 93 y que fue aplaudido porque representaba las fuerzas vivas de la sociedad. Las facultades de Derecho en universidades privadas, facultades de Derecho en universidades públicas, al colegio de enfermeras, hay una enfermera de miembro del CNM. En ese momento, en el 93, esa conformación del CNM fue aplaudida por toda la caviarada como una gran obra democrática. Pero te cuento, su forma, su organización, la forma en que fue generado esta institución es mejor que lo de la Junta Nacional por la Justicia, muchísimo mejor. El error, ¿dónde estaba?
en hacer una nueva es un error, pero el error era en no haber modificado su ley orgánica y la Constitución para poner más requisitos. Tú no podías tener a cualquier representante de la universidad, debía ser, a mi juicio, con más marrocas, con más candados. Una universidad más antigua. Las más antiguas. Con más experiencia. No solamente eso, y que fueran exdecanos de derecho o rectores ya cesantes, y las universidades públicas igual, y los colegios de abogados. Cualquier abogado, no pues, que hubieran sido exdecanos de los principales colegios, de los más antiguos, y que no tuvieran ninguna situación desdorosa. Fíjate. Más, te digo, has hablado de Iván Noguera, que es mi amigo. Ajá. Lo conocí en la juventud del PPC. Ajá. En su primer matrimonio fui su testigo. Claro. El matrimonio. Nunca le he visto nada es un buen tipo, delincuencial. Excéntrico, medio loco. Eso es otra cosa. Es otra cosa. Le gusta cantar, es hincha de la U, juega básquet. A ti te dicen medio loco, pero eres buena gente. Está bien, así pero es. Además, yo, para terminar simplemente, ayer entrevisté en el programa Combates por Willas Alberto Quintanilla, rojo, comunista, rabia, me decía. Pero es serio. Hay que modificar que una junta de fiscales elija omnímodamente, solamente con 5 al fiscal de la nación. Digo, pero lógico, pues, si son 5. Correcto, si son 5, esos 5 eligen. Esos señores eligieron a Ramos Heredia y esos señores eligieron al fiscal Pablo Sánchez. Pero es que no pueden ser 5. Yo digo, ¿por qué no pueden ser 5? Perdón, pues, ¿y por qué tienen que ser más? ¿Tú sabes quiénes eligen al presidente de la Corte Superior de Justicia de Lima? Todos los jueces de segunda instancia. Entonces hay un montón de jueces superiores que eligen a ese. ¿Quiénes eligen al presidente de la Corte Suprema? Todos los vocales supremos. Los vocales supremos pero titulares. Pero a Lecaro lo han elegido con poca legitimidad. Allá, digo yo, ¿saben ustedes, señores, quiénes son capaces de poner en libertad a la gente, de romper cualquier ley del Congreso, de Vizcarra, del fiscal de la Nación, o inclusive un dictamen de la Corte Suprema del Perú? Lo puede hacer hoy en el Perú, por Organización Jurídica del Perú, el Tribunal Constitucional, que son 7 señores. Así es. Mañana dirán, ¿cómo puede ser que 7 puedan liberar a Keiko? Pese a que esos 7 han liberado a Ollanta-Humala. Total. Mira, se está creando el concepto de que democracia es que elijan todos y no los iguales. Y no es así. Porque con ese criterio tendrías que poner que elijan al presidente de la Corte Suprema desde los jueces de paz. Entonces, los inferiores están eligiendo al superior. No tiene sentido. Tiene sentido que los soldados elijan al almirante, al teniente general de la FAP o al general de división del ejército. Una locura. Es entre iguales. Dicen que no hay diferencias. No hay diferencias entre iguales. Pero sí hay categorías y hay, lógicamente... ya no se guardan, antes se guardaban las formas políticas, hoy antero no se guardan ni siquiera las formas lógicas. Pero hay que hacer docencia, pues. Créeme que es difícil hacer un esfuerzo de esta naturaleza, navegar contra la corriente, no recibir dinero del Estado. Para que te des una idea, ya en Huilas ya le están poniendo plata a Erasmo Wong. ¿No es cierto que antes no le ponían? Y le ponen plata en mi programa para generarle una dependencia para que el día de mañana me puedan votar. Presiones que ha tenido el señor Capuñay, presiones que ha tenido Hugo Delgado en RPP. Porque se ha envilecido lo que hacía Montesinos. En esa época, para que te digan a ti pinga loca, cabro a Castañeda o maricón Andrade, Montesinos también compraba los titulares. Lo que está pasando en proporción ahora es muchísimo peor. Es decir, no hemos aprendido la lección y los peruanos nos seguimos puñaleando entre nosotros. No solamente eso. Acuérdate, por ejemplo, que se creó otro diario que no era La República y le ponían República. Sí. ¿No? Sí, claro. Para confundir. Ha habido de todo. Una Pero barbaridad. hoy día los que supuestamente son serios, por el tema del rating, están haciendo barbaridades. Antero ha sido muy amable. Con la Constitución tienen la obligación también de hacer docencia. Correcto. Antero ha sido muy amable y para, como siempre, la docencia que estás haciendo, y yo siempre le agradezco a Antero, Flores Arauz, por un tema etario, ya sé que no es un anciano, tú ya tienes tu vida resuelta. Tú trabajas ahora para tus nietas. Y sigo trabajando 14 o 15 horas diarias. Claro. ¿Por qué? Porque la idea... Porque me gusta, además, y porque algo tengo que hacer. Y tengo 3 columnas semanales. ¿Y me cuesta esfuerzo? Sí, pero lo hago. Correcto. Hay que hacer docencia.
Ha sido muy amable. Han sido muy amables ustedes. Gracias por estar ahí en el Facebook, en el Twitter de PBO Digital, en el Facebook y pronto por Willax. Y pronto también en otros sitios porque vamos a seguir creciendo pese a quien le pese. Han sido ustedes muy amables. Buenos días.